Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, un mundo lleno de romance, drama, y por supuesto mucho chisme. Y es que como bien saben, las relaciones de las estrellas de telenovelas, especialmente cuando actúan en pareja, son todo un tema. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. El título lo dice todo. Kerem Bürsin, Hande Erçel, rumores, secretos, aún hay amor. Todo eso y mucho más es lo que vamos a analizar hoy. Para los que son nuevos por aquí, les cuento que en este canal nos encanta desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Y si les gusta el chismecito, las noticias, los análisis, las opiniones, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y prepárense para sumergirse en el fascinante universo de las telenovelas turcas. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. El tema del día es uno que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, ellos fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, y no solo conquistaron la pantalla con su química, sino que también llevaron su romance a la vida real. Fue un auténtico flechazo, un cuento de hadas moderno que nos hizo suspirar a todos. La pareja, conocida como Hande Kerem, fue una de las más queridas y mediáticas del panorama turco. Sus redes sociales eran un festival de amor, con fotos y vídeos que nos hacían creer en el amor verdadero. Compartían viajes, eventos, momentos cotidianos, todo era perfecto, o al menos, así parecía. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban, y parecía que nada podría interponerse en su camino. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia tuvo un final, y no precisamente feliz. La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para todos. Las noticias comenzaron a circular a principios de 2022, y la verdad es que nadie se lo esperaba. Después de 1 año y medio de relación, que para muchos parecía un cuento de hadas, la pareja decidió tomar caminos separados. ¿Las razones? Pues como siempre, los detalles oficiales son escasos y ambiguos. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, y de la presión mediática. Vamos, las típicas excusas que suelen usarse en estos casos. Pero, ¿qué hay detrás de esas excusas? ¿Qué es lo que realmente pasó? Pues ahí es donde entran los rumores, los secretos y las especulaciones. Y amigos, hay mucho de qué hablar. La prensa turca, como siempre, no tardó en comenzar a lanzar hipótesis y teorías. Se habló de infidelidades, de celos, de problemas de comunicación, en fin, todo un drama que mantuvo a sus fans en vilo. Uno de los rumores más persistentes fue el de una posible infidelidad por parte de Kerem. Se especuló con que el actor había tenido un acercamiento con otra mujer, algo que por supuesto, él negó rotundamente. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, sí que sembraron dudas y alimentaron la especulación. La verdad es que en el mundo del entretenimiento, estas cosas son pan de cada día. Siempre hay rumores de infidelidades, de triángulos amorosos, y de todo tipo de situaciones que a veces resultan ser falsas y otras, desgraciadamente, son ciertas. Otro de los temas recurrentes en los rumores fue la presión mediática y las expectativas que pesaban sobre la pareja. Ser una de las parejas más queridas y fotografiadas de Turquía no es fácil. La constante exposición, la invasión de la privacidad, y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes. Y evidentemente todo esto puede afectar a una relación, por muy fuerte que ésta sea. Ahora bien, ¿qué hay de la pregunta que todos nos hacemos? ¿Aún se aman Kerem Bürsin y Hande Erçel? Es una pregunta difícil de responder, ya que solo ellos saben la verdad. Pero basándonos en las pistas que nos han dado, en las redes sociales y en las declaraciones que han hecho, podemos sacar algunas conclusiones. Después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados, tanto personal como profesionalmente. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha sido relacionada con otras personas, aunque de momento no ha confirmado ninguna relación seria. Por su parte, Kerem también ha seguido adelante con su carrera, y ha estado centrado en sus proyectos y viajes. Lo cierto es que a pesar de haber pasado un tiempo desde su ruptura, los fans de Hande Kerem siguen soñando con una posible reconciliación. En las redes sociales todavía se pueden encontrar fotos y vídeos que rememoran su relación, y los hashtags relacionados con ellos siguen siendo tendencia.
Y aunque esto pueda parecer romántico, también hay que recordar que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a seguir adelante. Pero, ¿y si el amor, de alguna forma, aún persiste? ¿Qué señales nos podrían indicar? ¿Que aún hay sentimientos entre ellos? Pues, aunque es difícil de saber, sí que hay algunas pistas que podríamos analizar. Una de ellas es la forma en la que hablan el uno del otro en entrevistas y declaraciones. Aunque ya no están juntos, ambos han hablado con respeto y cariño sobre su relación. Han reconocido la importancia que tuvo el uno en la vida del otro, y han evitado cualquier declaración que pudiera ser considerada como negativa. Esto es importante. Muestra madurez, respeto y, quién sabe, quizá algo más. Otra pista es la forma en la que se comportan en eventos y encuentros. Si por casualidad se cruzan en algún evento o grabación, ¿cómo reaccionan? ¿Evitan el contacto visual? ¿Se saludan con frialdad? ¿O por el contrario, se muestran amables y respetuosos? Analizar este tipo de detalles puede darnos alguna pista, aunque, claro está, no podemos sacar conclusiones definitivas. Además, las redes sociales son un buen termómetro de lo que ocurre en sus vidas. ¿Se siguen en Instagram? ¿Se dan me gusta en las publicaciones? ¿Comentan sus fotos? Estos pequeños detalles pueden ser significativos. Aunque no siempre es así, es un indicador de que al menos existe una buena relación. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que la vida de un actor o actriz es muy diferente a la nuestra. Están constantemente expuestos a los medios, a los fans, y a la presión de la industria. Por lo tanto, es posible que mantengan una buena relación por respeto al público, por la imagen que quieren proyectar o, simplemente, porque prefieren evitar los conflictos. En definitiva, la respuesta a la pregunta de si aún se aman Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio. Solo ellos conocen la verdad de sus sentimientos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, y que a pesar de la ruptura, siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía. Analizando todo esto, me atrevo a decir que probablemente el amor romántico haya evolucionado hacia un cariño y respeto mutuo. Es posible que aún sientan cariño el uno por el otro, pero no necesariamente en el sentido romántico. Han compartido una etapa importante de sus vidas, han vivido experiencias inolvidables, y aunque la relación no funcionó, seguramente guardan un buen recuerdo el uno del otro. Y eso, amigos, es algo muy valioso. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de que a veces, los finales no son como los habíamos imaginado. Pero también nos enseña que el amor, en sus múltiples formas, puede permanecer para siempre. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado su historia de amor, los rumores que han circulado, y hemos intentado responder a la pregunta más importante: ¿aún se aman? Resumiendo, hemos hablado de la meteórica relación entre Kerem y Hande, la cual enamoró a todo el mundo, y que lamentablemente terminó. Hemos analizado los rumores que surgieron tras la ruptura, y hemos intentado descifrar si aún existe algún tipo de sentimiento entre ellos. Como conclusión, podemos decir que aunque el amor romántico quizás haya desaparecido, es probable que el cariño y el respeto mutuo perduren en el tiempo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si tienen alguna opinión, comentario, o alguna otra información que quieran compartir, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal. Recuerden, suscribirse es gratis, y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.